Buenas tardes, iniciamos la segunda parte de la unidad 3 de Economía Sustentable, asignatura del segundo año de la carrera Técnico Superior en Turismo Sustentable y Hospitalidad que se dicta en el Instituto de Formación Técnica Superior número 20 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Continuamos haciendo presentación del libro de Patricia Triunfo, entre otros autores, el libro Economía para no economistas. Las filminas que se presentan ahora a continuación son extractos literales que van de la página 46 a 51 del libro citado. Bueno, vamos a trabajar el concepto de la elasticidad. En particular estamos trabajando sobre la demanda, por lo cual vamos a analizar el concepto de elasticidad de ingreso y cómo eso afecta a los diferentes tipos de consumos. Bueno, se suele obtener indicadores que buscan reflejar la respuesta del individuo ante cambios del entorno económico. Los principales cambios analizados son los de el precio del propio bien, el precio de otros bienes y el ingreso. Para cada uno de ellos podemos definir una elasticidad. La elasticidad es el comportamiento que tiene... Espera un minuto que voy a ampliar la presentación, discúlpenme. Ahí está. La elasticidad es el comportamiento que tiene este, las características de los consumos o de los bienes en relación a su posibilidad de a crecer o decrecer de acuerdo a distintos factores. Un consumo de un producto elástico, como puede ser el consumo de la gaseosa, puedo bajar o subir y no me afecta particularmente. Un consumo, en mi caso, la levotiroxina, que por tener una insuficiencia en la glándula tiroidea, estoy obligado a consumirlo y no importa si sube o no sube el precio de este producto médico, que por suerte no es muy caro. Yo tengo que consumir todos los días una píldora de este producto de manera diaria. Entonces es independiente del precio, por lo cual se considera inelástica. La elasticidad del precio de la demanda. La elasticidad del precio de la demanda o elasticidad de la demanda es el cambio porcentual de cantidad demandada dividido por el cambio porcentual del precio. O sea, aumenta el precio y baja la demanda. Si la demanda no baja frente a un aumento de precio, vamos a advertir que ese producto, ese consumo es menos elástico. Se dice una demanda es elástica si la elasticidad de precio es mayor que 1, inelástica si es menor que 1 y unitaria si es igual que 1. En el caso de lo que yo mencioné, de consumo de gaseosas o bebidas en líneas generales son elásticas. El consumo de un medicamento como la levotiroxina o la insulina son inelásticas. El comportamiento de consumos como el cigarrillo para los fumadores tiene altas condiciones de inelasticidad. Puede ser que restrinja un poco el consumo, pero el fumador que tiene el hábito de consumir no puede bajar ese consumo en la proporción que aumenta los precios. En cambio, yo, por ejemplo, el consumo de algunas bebidas, como puede ser cervezas, he bajado en relación que aumentaron mucho los precios y no de la misma manera aumentaron mis ingresos, por lo cual es un consumo elástico. La demanda inelástica es representado acá en esta curva que sería una vertical. Se dice que una demanda es inelástica si la elasticidad del precio es menor que 1. ¿Esto qué significa? Que el consumo no va a cambiar por más que aumente el precio. La demanda es perfectamente inelástica si la elasticidad del precio tiende a 0, es decir, la demanda es insensible a las variaciones de precio. En este caso, la curva de demanda es vertical, lo que se mencionaba acá. Analizamos la demanda de insulina. Los consumidores demandan siempre la misma cantidad, cualquiera sea su precio. La demanda en este caso es inelástica
y también vimos el ejemplo de los cigarrillos. A diferencia de eso, el turismo, el consumo turístico es totalmente elástico. La demanda elástica, se dice que una demanda es elástica si la elasticidad al precio es mayor que 1. Acá el ejemplo del libro es el cambio de un consumo de una sal por consumo de otras marcas de sal. La demanda es perfectamente elástica si la elasticidad de precio es infinita, por eso es horizontal, en cuyo caso la curva de demanda es horizontal. Las alzas de precio impactan en menores consumos o cambio de productos sustitutos. Representamos la demanda de la sal usual dado que es igual a otras sales. Los consumidores demandan a ese precio, pero si sube se cambian a otra sal. Se dice que la demanda es perfectamente elástica. El ejemplo para mí más interesante en todo caso es el cambio del consumo de Coca-Cola a otras bebidas colas alternativas como puede ser Cunnington Cola o Manaos Cola, etcétera, etcétera. Después está el concepto de elasticidad cruzada. Otro tipo de reacción que merece atención es cómo responden los individuos ante cambios en los precios de otros bienes. Esto es analizado a través de la elasticidad cruzada. La elasticidad cruzada es la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien ante la variación porcentual de otro bien. Los bienes cualesquiera, X y Z, son sustituidos si la elasticidad cruzada es positiva y son complementarios si la elasticidad cruzada es negativa. Es decir, si aumenta, por ejemplo, el combustible, va a bajar lo que mencionamos antes, el consumo de autos. Si aumenta el precio del taxi, va a aumentar el consumo de colectivos o del uso del transporte público masivo. Esto tiene que ver con elasticidades cruzadas. Va a ser que sea complementario o sustituto, va a definir cómo impacta en mí como consumidor el cambio del precio de un bien u otro bien. Elasticidad de ingreso. Analizamos la respuesta de los individuos ante los cambios en el ingreso. La elasticidad de ingreso es la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien respecto a la variación porcentual del ingreso. Demanda Q de un bien sobre ese consumo en relación a el ingreso, es la forma que se expresa acá. Si la elasticidad de ingreso es positiva, es decir que son bienes normales. Si la elasticidad de ingreso es menor que 1, se dice que son bienes necesarios. Si la elasticidad es mayor que 1, se dice que son bienes de lujo o suntuarios. Estos van a claramente dejarse de consumir, como puede ser particularmente el caso del turismo. También este análisis de la elasticidad nos permite una clasificación de los bienes según la magnitud de elasticidad de ingreso. En general, los bienes tienen una elasticidad de ingreso positivo, ya que al aumentar el ingreso aumenta la demanda. Habíamos mencionado antes, es decir, me aumenta mi ingreso, aumentaré la demanda de carne, pero de pronto en determinado momento habrá nuevas demandas. Si la elasticidad de ingreso es positiva, se dice que son bienes normales. Si la elasticidad de ingreso es menor que 1, se dice que son bienes necesarios. Si es mayor que 1, se dice que son bienes de lujo suntuarios. En caso especial son los bienes que representan elasticidad de ingreso negativa. Si la elasticidad de ingreso es negativa, se dice que son bienes inferiores. Lo habíamos mencionado antes, pero queda mucho más claro con el concepto de elasticidad. Es decir, el consumo de la polenta, por ejemplo, se considera que es un bien de pronto inferior, en tanto que en vez de consumir polenta, gran parte del público consumidor decidirá consumir otros alimentos. Para nosotros es importante también entender que el turismo es de alguna manera un servicio, un bien suntuario. Entonces estará más
propenso a, a su consumo si aumentan los ingresos y menos propenso a su consumo si disminuyen los ingresos, en tanto que se puedan satisfacer los bienes normales. este, Habrá posibilidad de adquirir bienes suntuarios o de lujo. Bueno, hasta acá entonces la clase esta, que es el concepto de elasticidad y el análisis de cómo afecta la elasticidad de ingreso, y dejamos entonces para la próxima clase, que es bastante más extensa, el análisis del productor y sus costos de producción. Les agradezco mucho la atención. Entonces pasamos al cierre de la clase de hoy para grabar la otra clase.